pueden conectar en este punto. Entonces, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jenny Chávez Rosero y hago parte de Ilumina Naturaleza Sagrada. Nosotros hacemos parte de la Escuela Internacional Trascender, somos como la evolución de la Escuela Internacional Trascender. Y en este espacio vamos a compartirles sobre dos programas de formación que iniciamos el próximo año. Muchas gracias por resonar. Estos dos programas de formación es una mentoría para el despertar del alma, que es para personas que quieren trabajar en su ser, que quieren autoconocerse un poco más, que quieren sanar, que quieren conectarse como con su versión más expandida de ellos mismos y con una certificación en coaching profesional integral. Este es un programa creado a lo largo de bastantes años, más o menos 15 años de trabajo interior. Todo lo que pasa en la escuela ha pasado primero por nosotros y lo que hacemos es compartir metodologías que funcionan para el cambio personal y está pues como muy integrado con información, cruzando muchas miradas, que ya les voy a mostrar cómo ha sido como todo este proceso. Es un proceso que, como les decía, la primera parte del programa es la mentoría para el despertar del alma y la segunda parte del programa es la certificación en coaching profesional integral y terapia de conciencia profunda para quienes quieren estar al servicio de la transformación de otras personas. Estamos avalados por el Consejo Internacional de Acreditación en Coaching y estos programas integran varias miradas. En nuestro camino de transformación, en algún momento de la vida conocimos programas de transformación personal como transformacionales, programas de liderazgo y nos certificamos en coaching ontológico. Mu- Muy valiosos todos los aprendizajes que se generan desde ahí. Se trabaja el cuerpo, se trabajan las emociones, se trabajan los pensamientos, por lo tanto, se generan unos cambios. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que estos cambios no eran tan sostenibles, que eran cambios que mientras teníamos como el acompañamiento del grupo o de las personas o de los entrenadores, surtían muy buenos resultados, pero que pasaba el tiempo, ya no está el entrenador, ya no está el grupo y estos cambios no se sostenían. Entonces, en este proceso de autocambiar, empezamos un viaje por diferentes caminos metodológicos como equipo. Nuestro equipo es un equipo interdisciplinar, no solamente somos coaches, en nuestro equipo también hay psicólogas, hay una psiquiatra, un pedagogo y coaches con diferentes enfoques. Entonces, integrando todas estas miradas, hemos comprendido que como seres humanos somos mucho más complejos y vamos mucho más allá de las emociones, de los actos y de los pensamientos. Por lo tanto, si no trabajamos de una manera más profunda, esa transformación no es tan sostenible. Por eso es que en nuestros programas integramos, además del coaching ontológico y transformacional, que los valoramos y que son súper importantes, integramos también la neurociencia y la programación neurolingüística, el enfoque transpersonal y el movimiento corporal consciente, porque si no vinculamos al cuerpo en el espacio de aprendizaje, el cuerpo nos va a bloquear y no nos va a permitir avanzar. Es más o menos como cuando tú quieres hacer algo y lo tienes claro en el pensamiento, pero cuando lo vas a hacer como que, uy, no, 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 mejor después, uy, no, no, no. El cuerpo es un espacio de aprendizaje muy importante. El enfoque sistémico familiar, la terapia de conciencia profunda, los fundamentos de la psicología junguiana, técnicas básicas de hipnosis clínica reparadora y la sabiduría ancestral. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Por qué integramos tantos enfoques? Es una pregunta que nos han hecho. Integramos varios enfoques por lo siguiente. Nosotros como seres humanos somos profundamente expansivos. Tú eres mucho más de lo que crees y muy seguramente por eso estamos coincidiendo en este espacio, porque tenemos esa sensación de sentir que somos mucho más y que tenemos mucho más para dar, pero no sabemos bien cómo explorarlo. Por eso, nosotros trabajamos y acompañamos la transformación de los seres humanos desde esta comprensión. La llamamos la estrella del ser.
Y esta estrella del ser está mostrando los ámbitos en los que debemos trabajar como seres humanos. El primer ámbito es la parte más superficial de nosotros mismos. Es este triángulo que ustedes ven acá, que tiene la parte de arriba la mente, los pensamientos, el cuerpo y la emoción. Es decir, lo que piensas, lo que haces y las emociones. La primera corriente del coaching trabajaba esto. Y tal vez ustedes vieron algunas imágenes en donde estaba como, si tus resultados no son los que quieres, pues cambia lo que estás haciendo. Por lo tanto, si tú cambias lo que estás haciendo, vas a tener resultados diferentes. Muy bien, hasta cierto punto. Y es mucho de lo que pasa en algunos programas, en donde yo tengo resultados diferentes en la medida que alguien me acompaña, que alguien me supervisa o que alguien me ve. Cuando termina la plataforma, ya no está quien me supervisa, quien me ve, quien me acompaña, dado que yo no tuve una transformación profunda en la esencia de lo que es ser humano, muy rápidamente voy a volver al mismo punto y voy a seguir repitiendo los mismos ciclos. Esa fue la primera línea del coaching. El coaching norteamericano todavía sigue mucho en esta línea que está muy enfocada en el hacer, en el hacer. De ahí pues vienen todos los entrenadores también. Los entrenadores digo en términos deportivos. Entonces, esta es la parte más superficial de nosotros. Mente, pensamientos, emociones y cuerpo. Muy importante trabajarla, sí. Sin embargo, no nos podemos quedar solo ahí, porque todos los seres humanos tenemos una arquitectura invisible que nos determina y nos condiciona. Voy a ir por acá. Todos los seres humanos tenemos una arquitectura invisible que nos determina y nos condiciona. Y permítanme en algo porque acaban de ingresar dos personas. Y creo que es muy importante que yo les cuente de manera rápida el contexto de esta estrella. A las dos personas que acaban de ingresar, bienvenidas y muchas gracias por estar acá. Les estaba contando que nuestros programas los trabajamos a partir de esta comprensión del ser humano, que la llamamos la estrella del ser. La primera capa que trabajamos es la parte más superficial de nosotros mismos. Mente, pensamientos, cuerpo y emoción. Lo que hacemos, lo que pensamos y decimos y cómo nos sentimos, las emociones. Esa es la primera parte que trabajamos y la parte más superficial de nosotros mismos. Sin embargo, es fundamental trabajar en una parte invisible de nosotros mismos que nosotros la llamamos la arquitectura invisible del ser, que obedece al segundo triángulo que ustedes están viendo acá: inconsciente, herencia y ego. Esto determina quién estás siendo, la vida que has creado, los resultados que tienes, tanto los que son positivos y te generan orgullo como los que no. La herencia tiene que ver con la herencia sistémica, con la herencia genealógica, porque cuando tú no naces en blanco. Tú heredas de tu familia no solamente los rasgos físicos, tú de tu familia también heredas la forma en que se gestionan las emociones, la forma torpe de comunicarnos, por lo menos en mi sistema familiar, pactos de pobreza. Traemos muchas lealtades frente a cómo vivieron nuestros ancestros y venimos repitiendo muchos ciclos, algunos de manera inconsciente, que no lo vemos, en nuestros sistemas familiares, y eso determina quién estoy siendo. Entonces es fundamental trabajar la herencia sistémica, la herencia familiar. El otro elemento es el inconsciente. El 90-95% de tu programación está en el inconsciente, es como la parte oculta del iceberg, como la parte de abajo, si saben que es como un iceberg, que es como son esas montañas, témpanos de hielo que están en el mar, que por fuera del agua solo se ve como una puntica pequeña, pero en realidad son gigantes hacia abajo. Haciendo una analogía, tu mente consciente sería la partecita de arriba. Eso es lo que tú ves y conoces de ti mismo. Pero tu mente inconsciente es todo lo que determina quién está haciendo. Mucho de eso no lo conoces o no eres tan consciente, pero desde ahí es desde donde reaccionas. ¿Tienes una situación difícil en el trabajo? Según la programación que tú tienes instalada en esa mente consciente, vas a verlo como una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, o vas a verlo como una amenaza o como un no soy valioso, no soy suficiente. Desde ahí, desde esa programación inconsciente, reaccionas todo el tiempo a la vida.
creas relaciones, destruyes relaciones, abres puertas, cierras puertas. Entonces es fundamental conocer esa programación inconsciente que tenemos y reprogramarla desde el inconsciente. Por eso nosotros enseñamos también técnicas básicas de hipnosis y generamos procesos de introspección profunda para poder trabajar ahí, porque esa es como la base y la raíz en donde está nuestra programación. Y el tercer elemento de esa arquitectura invisible del ser es el ego. El ego lo trabajamos desde todo el desarrollo que se ha hecho desde la psicología junguiana, Jung, un psiquiatra que por muchos años investigó, estudió el ego, la sombra, las máscaras que tenemos nosotros mismos y que nos condicionan. El ego no es malo, solo que cuando no lo sabemos, no lo conocemos, puede dominar, puede dominarnos desde la sombra, desde las máscaras que no nos llevan como a nuestra versión más expandida de nosotros mismos, que al contrario nos puede llevar más desde el miedo. Y estas dos capas, tanto la capa externa, que es mente, cuerpo y emoción, como esa capa interna, que es la arquitectura invisible de nuestro ser, que es el ego, el inconsciente y la herencia, la trabajamos con el propósito de ir quitando como capas para llegar a la esencia y es realmente a donde nosotros le apuntamos y en donde creemos que hay esperanza para esta humanidad, que es al triángulo que ustedes ven interno. En esencia nosotros somos un alma. Tú eres mucho más que ese cuerpo. Tú en esencia eres un alma y eres energía. El campo electromagnético de tu cuerpo, hay investigaciones científicas que ya demuestran que va más o menos 3 metros o más según sea tu vibración afuera de tu cuerpo. Tú eres un alma profundamente sabia, así como es sabia toda la creación. Tú como alma estás interconectada con toda la sabiduría de toda la creación, con la misma sabiduría que en este momento está haciendo que una flor florezca y muestre los más hermosos colores. Con esa misma sabiduría fuiste diseñado tú también para florecer y mostrar lo mejor de ti al mundo. Solo que algunos no florecemos por miedo a lo que vayan a pensar, porque me dolió algo y prefiero cerrarme, porque me metí en un búnker, por experiencias pasadas tal vez. Esa sabiduría que existe en toda la creación y que existe en ti, tú accedes a ella a través de tu intuición. Por eso, en esencia, lo que nosotros queremos es llevarte acá, a que tengas un espacio seguro para recordar que tu esencia es que eres un alma profundamente sabia, que tienes una intuición que es tu puente de conexión con esa sabiduría y que esa gran sabiduría vibra en la energía de más alta vibración, que es el amor. Por lo tanto, tú eres amor. Desde esa energía de más alta vibración, la vida es mucho más fácil. Hay dos grandes energías desde las que creamos nuestra realidad, el miedo o el amor. Desde el amor te expandes, desde el amor ves posibilidades, desde el amor atraes milagros, desde el miedo te cierras, ves que las puertas se están cerrando, que no puedes confiar. Entonces, en realidad lo que nosotros buscamos con nuestros programas es llevarte a tener un espacio seguro para que te conectes con la esencia más pura de ti mismo. Y cuando pasa esto, lo único que aflora allí son las virtudes, las cualidades más elevadas del alma. La bondad, la compasión, la humildad, la generosidad, el perdón, la empatía. Esto es lo que aflora. Así hayas cometido los errores que hayas cometido. Y acá creemos que hay esperanza. ¿Por qué? Porque como humanidad estamos acabando lo que nos da la vida. Más allá de que pueda tener los resultados materiales que quiera o no, si nosotros nos salimos del afán de la vida, del día a día que va tan rápido, de las redes sociales, del televisor, si nos salimos de eso y miramos hacia arriba, nos damos cuenta que en esencia lo que necesitamos como seres humanos para vivir, ¿qué es? Sin un celular podemos vivir, sin un computador podemos vivir, sin agua podemos vivir. No, no podemos vivir sin agua. En el diseño original de la sabiduría creadora existían unos ríos. Esos ríos son la fuente por donde corría el líquido que nos da la vida, el agüita. Y nosotros normalizamos volverlo un basurero. Hoy ya hay muchos países en el mundo en donde hay sequía, en donde los ríos se secaron, por lo tanto hay hambruna. Y cuando hay hambruna hay guerra.
Lo otro que necesitamos para vivir, si nos salimos de la ecuación de nuestra vida y nos vemos desde una perspectiva más amplia, necesitamos respirar y la calidad del aire que respiramos está cada vez más contaminada. Lo otro que necesitamos para vivir es comer. Y no sé si has visto cómo se viste la gente que fumiga los cultivos a gran escala. Se visten como astronautas, tienen unos trajes así, gafas, gorros. Si así se tienen que vestir para fumigar la comida que tú y yo nos comemos, tal vez eso no sea lo mejor, pero como ha primado el interés económico, porque es más importante para mí tener más utilidad. Así yo vea que estos químicos que le meto a la comida están generando un montón de enfermedades como el cáncer, que hasta ya le dio a mi mamá o mi tía, pero como mi valor depende de la plata, por lo tanto yo necesito tener más plata para ser más valioso, no me importan las consecuencias. Hoy necesitamos darle vida a una nueva humanidad, una humanidad basada en las virtudes que vuelva a la esencia. Y ese es nuestro propósito en realidad con nuestros programas. Recordarte la esencia más pura de ti misma, la esencia más virtuosa de ti mismo. Eh, Desde ahí se parte nuestra comprensión del ser y nuestro deseo profundo de contribuir en la creación de una nueva humanidad. Entonces, por eso estas dos estrellas, que son las capas superficiales y las dos capas superficiales de nosotros, las hacemos como para poder acompañarte en ese camino de regreso a tu origen, a reconectarte. Y para trabajar todos estos ámbitos del ser, utilizamos las disciplinas y las profesiones que previamente te mencioné. Entonces, al vivir nuestros programas, al vivir la mentoría para el despertar del alma, ¿qué vas a lograr? Lo que vas a lograr con la mentoría, primero, reconectarte con tu esencia divina y despertar tu intuición como una brújula sagrada. Integrar prácticas y rituales cotidianos que traigan calma, armonía y equilibrio a tu vida, porque definitivamente necesitas tener nuevos hábitos. Esos nuevos hábitos son los que te van a permitir darle vida a una nueva versión de ti mismo. Y te vamos a enseñar y te vamos a guiar para hacerlo, como prácticas conscientes para el día a día. A gestionar tus emociones con claridad y madurez, vas a conocer una comprensión emocional de las emociones, vas a transformar las creencias, patrones. De hecho, tenemos un podcast. Tenemos varios, por si quieren verlos. Uno sobre nuestra comprensión de las emociones. Vas a aprender a transformar creencias, patrones, lealtades familiares que en este momento te estén limitando. Vas a aprender a crear vínculos sanos y sagrados, basados en el amor, en el respeto y en la expansión mutua, que son los vínculos y las relaciones que tú mereces y que son base de la abundancia también. Nosotros consideramos que la abundancia y el éxito de una persona está determinado por 5 elementos. El primero, las relaciones. Cómo son las relaciones que creas, nutres y sostienes. El segundo, tu salud, cómo está tu salud. El tercero, tu capacidad de disfrutar. El cuarto, tu capacidad de estar en calma y en propósito. Y el quinto, lo material, en donde vives, en general, en donde todo lo material, que en la medida que tú vibras más alto, todo esto va pasando. Como dicen, como en algunas corrientes religiosas, somos profundamente creyentes, pero también profundamente respetuosos de todas las creencias. Pero es como que eso demás, si tú tienes lo anterior, lo demás va a llegar, sí o sí, seguro. Vas a aprender a reconectarte también con la mentoría para el despertar del alma, de forma sagrada, con la naturaleza, con el todo y con el entramado de la vida y a reconocer y transformar como esa influencia de tu ego para que puedas vivir con mayor coherencia y paz interior. Esto en términos de la mentoría para el despertar del alma. En términos de la certificación, vas a multiplicar tu capacidad para generar ingresos e impacto porque, bien sea porque quieras dedicarte al ejercicio del coaching o hacer terapia, o porque quieres fortalecerte profesionalmente desde la profesión que tú tienes, te va a potencializar en liderazgo y si ya quieres dedicarte al coaching, pues te va a permitir acompañar procesos de cambio a nivel individual, grupal y organizacional. Vas a ampliar el campo de acción y tus oportunidades laborales. De acá a un año, definitivamente no serás el mismo.
Vas a ser una versión mucho más expandida de ti mismo. Vas a convertirte en uno de los profesionales formados en nuestra terapia, en nuestro modelo Awake Knows. Awake hace referencia al despertar, despertar la sabiduría más elevada del alma. Y vas a ser parte de una comunidad de coaches y terapeutas que estamos ya dispuestos a apoyarnos y construir una nueva humanidad. Acá formamos guías de conciencia, guardianes de la vida y líderes de una nueva humanidad. Y esto lo hacemos a través de 3 lecciones. Estas lecciones, nuestra metodología es Blend. Es decir, que tenemos espacios virtuales y espacios presenciales. Y todo el tiempo estás acompañado por un coach mentor. Todo el programa lo desarrollamos a través de 3 lecciones. Empezamos en febrero. La primera lección se llama El despertar del ser esencial, que es descubrir quién eres en esencia, todas las dimensiones que te componen tu esencia divina, que es la conciencia, ese llamado que se viene despertando, se viene encendiendo en las almas para despertar, reconocer y te vas a ver desde una perspectiva mucho más amplia. No sé si has visto tal vez el video en donde podemos percibir que el planeta es una motica en todo el universo y que todo está interconectado. Por lo tanto, somos seres cósmicos que vamos mucho más allá de este planeta. Vas a aprender a despertar tu intuición como brújula sagrada. La segunda lección se llama la gestión de la energía vital y ahí fundamentalmente trabajamos 2 cosas, las emociones y el cuerpo. Las emociones para que tengas una comprensión espiritual de las emociones, del propósito, del para qué y de la gestión, haciendo mucho énfasis en la ira, que es una emoción profundamente creadora, pero que sabemos muy poco sobre cómo gestionarla. Por eso lo abordamos desde la acción compasiva, porque la ira nos puede llevar a crear, pero también nos puede llevar a destruir afuera o adentro. Y vas a aprender a reconectarte con el cuerpo como un instrumento sagrado de evolución. La lección número 3 se llama Arquitectura Invisible del Ser, que es como lo que te contaba. Las 2 primeras lecciones son como la primera estrella. Acá entramos en la segunda estrella. Esa arquitectura invisible del ser te va a poder reconocer y deconstruir patrones ocultos que están en ti. Creencias heredadas, fidelidades invisibles que inciden en tus decisiones. Vas a ordenar tu sistema familiar porque te vas a dar cuenta que muchos de nosotros ocupamos un lugar que no nos corresponde. Me volví la mamá de mis papás, me volví, me volví la mamá de mis hermanos o me volví la hija de mi pareja. Y mientras esto esté sucediendo, el amor no puede fluir de manera sana y tampoco la abundancia. Por lo tanto, aprender a ordenar el sistema familiar es permitir que el amor pueda fluir de manera sana y por lo tanto la abundancia también. Entonces vas a aprender, vas a ver tu sistema. Vas a romper contratos, lealtades, fidelidades que estén ahí. Vas a aprender, pues primero a verlo. Vas a ver esos arquetipos, esos personajes internos que habitan en ti. Vas a despertar algunos que son potencializadores que tal vez han estado dormidos y vas a ver los que te están limitando. Vas a ver las máscaras de tu ego y cómo empezar a integrar tu sombra y cómo el inconsciente colectivo incide en quién has sido y en la vida que estás creando. Desde ahí vamos a estar listos para pasar a la cuarta lección que la llamamos la sabiduría de la conciencia superior, que es precioso porque es despertar la conciencia del corazón. La conciencia del corazón como brújula sagrada, la conciencia del corazón como la energía capaz de traer esperanza a este mundo, esa sabiduría más elevada que está en ti. La lección 5, entonces luego de esto ya pasamos a la lección 5 que se llama Cultivando Vínculos Sagrados, para que aprendas cómo crear relaciones sanas, donde el amor pueda fluir de manera sana, en donde todas las partes puedan pensar, sentir, actuar y hablar de manera tranquila, puedan ser. Para esto les vamos a enseñar la comunicación compasiva para crear esos vínculos sanos. Vas a aprender a ver al otro como un espejo de tu mundo interno, como un maestro a transmutar el conflicto en energía creadora, porque los conflictos son la posibilidad de evolucionar, solo que no nos enseñan, más bien como que quisiéramos levantar el tapete, barrer y meter todo ahí, hasta que ya llega un momento en que ya el tapete hace que todo el mundo tropiece y hay que mirarlo. Pero en la medida que aprendemos a gestionarlo, comprendemos que es la posibilidad de evolucionar. Y ahí vas a conocer los códigos para una humanidad despierta, que es desde donde creemos debemos empezar a relacionarnos con nosotros mismos, con el otro y con todas las formas de vida. Pasamos a la lección 6 que es Guardianes de la Vida, que es una lección preciosa en donde te vas a reconectar con la sabiduría de la tierra,
Vas a sentir la unidad y la interconexión que existe en toda la creación, cómo tu cuerpo es tierra, es agua, es aire, pero también esos elementos que son los que nos dan la vida están presentes en toda la creación. Entonces, no tiene nada esotérico, tiene mucho de sensatez y sabiduría. Volver a mirar con agradecimiento a lo que nos da la vida, que es la tierra de donde sale el alimento. Esto implica desafiar muchas creencias, como por ejemplo pensar que la tierra es abiótico, es decir, que no tiene vida, que es una de las lecciones básicas de la primaria, que más vida que la tierra a la que de donde viene el alimento que comemos, de donde nace el agua que tomamos, de las montañas viene el agua que tomamos. Entonces desafiamos muchas creencias y volvemos a reconectarnos, porque todo el resto de los seres vivos están conectados, solo los seres humanos desde el ego nos desconectamos. Y por eso destruimos y no vinimos a esta tierra a eso. Entonces en ese volver a reconectarnos verás cómo esto es tan sanador y tan bonito, para regresar ese abrazo primordial de la madre y volvernos guardianes de la vida. Y desde ahí crear el plan de vida y el legado del alma. Estos 6 primeros módulos, 6 primeras lecciones, son la mentoría para el despertar del alma, que están diseñados para todas las personas que quieren trabajar en sí mismas, que quieren autoconocerse, que quieren empoderarse, que quieren sanar el pasado también y vivir más livianos, que quieren aprender una manera más sabia de gestionar sus emociones o que quieren crear un plan de vida desde otro nivel de conciencia. Quienes quieren solo trabajar en su ser pueden hacer la mentoría. La mentoría va desde febrero hasta julio. Y quienes quieren estar al servicio de la transformación de otras personas viven el programa completo, que el programa completo incluye la mentoría para el despertar del alma, que empieza en febrero también y va hasta diciembre. Nuestra certificación se llama Certificación en Coaching Profesional Integral y Terapia de Conciencia Profunda, Awake Knows. Para ver estas otras lecciones, entonces, hasta acá vamos en la lección 6. A partir de la lección 7, que viene como también simultáneo con la última parte de la mentoría para el despertar del alma para quienes viven todo el programa, empezamos a aprender cómo eso que yo viví en mí puedo hacerlo con otros. Entonces me permito darle la palabra en este momento a Leandro, que hace parte del equipo también, es mi esposo, construimos en familia, y él nos va a contar sobre esta siguiente parte del programa. ¿Me regalas audio, por favor? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como lo comentaba Jenny, entonces hasta este momento vamos en los primeros 5 meses que componen la mentoría para el despertar del alma. En conclusión, diría yo, la mentoría para el despertar del alma es una revisión interna de nuestra arquitectura oculta o de la arquitectura de las estructuras más profundas que son inconscientes para nosotros, es decir, que no son conscientes, pero que definen y determinan la manera en la que nosotros concebimos el universo, el mundo, las relaciones, cómo nos relacionamos con otros, con el dinero, con el amor, cómo nos comunicamos, pero también lo que nosotros generamos allá afuera en torno a las parejas que elegimos o los trabajos y las profesiones que elegimos transitar o las historias que se repiten cíclicamente no solo en nuestras vidas, sino en la vida de nuestras familias. Nos descubrimos repitiendo la historia de papá o de mamá, de los abuelos, y así sucesivamente. Esta arquitectura invisible es la que define como tal nuestras existencias. La mentoría para el despertar del alma es una revisión a eso que está oculto y a aquello que nos determina, diría Carl Jung. Si tú no conoces y transformas tu inconsciente, le vas a llamar a tu vida destino, porque allí está todo lo que define lo que somos, lo que sentimos y lo que elegimos. En ese orden de ideas, como lo bien lo decía Jenny, la certificación en coaching profesional integral y la terapia de conciencia profunda que hemos llamado Awake Knows se enfoca a, a asumir esta metodología
para ponerla al servicio de otras personas para descubrir tanto dicha arquitectura como hacer los procesos de reprogramación o de transformación de los elementos que están allí ocultos o que son invisibles o que se han llamado inconscientes. La certificación inicia con la séptima lección. En la séptima lección es la comprensión de por qué le hemos llamado Away Knows. En el Away Knows, el Away hace alusión al despertar y el Nous es una categoría, un concepto de la filosofía griega, de la filosofía platónica y luego neoplatónica, que hace alusión a la inteligencia del alma. Es decir, es una terapia de conciencia profunda desde la cual se busca el orden a partir del despertar de la conciencia del alma o el despertar de la conciencia superior que habita en cada uno de nosotros y que presentaba Jenny como el centro de la estrella que recoge como la comprensión del ser que nosotros tenemos en el marco de este proyecto de formación que se llama Ilumina. Entonces, este primer módulo o esta primera lección de la certificación, que es la séptima de todo el programa, hace alusión a los fundamentos del coaching y a comprender el método Away Knows en tanto la comprensión del ser humano en la estrella que Jenny ya explicó, pero además de eso, cómo opera la conciencia superior o una conciencia que subyace a nosotros los seres humanos. También comprender como la estructura oculta en donde está el inconsciente con sus diferentes niveles, pero a su vez la estructura ligada al ego, a los yoes, la estructura que subyace de manera oculta a nuestra propia psique. Ahí decía Carl Jung que toda esta formación se fundamenta mucho en la psicología analítica y en los planteamientos del señor José Silva, que crea el método Silva, que es un método que nosotros asumimos en toda esta comprensión. Decía que en la estructura interna de nuestra psique están los elementos estructurales y los elementos estructurantes, es decir, los elementos que nuestra familia y todas las generaciones que nos sucedieron nos heredaron a nosotros en nuestra estructura psíquica, pero además de ello, los elementos que subyacen a los contextos socioculturales en los que nosotros nos hemos criado, como aquí en Colombia concepciones de la vida, concepciones del trabajo y otros elementos que están en nuestra psique desde la interpretación y la construcción individual que deriva mucho en los traumas que hemos transitado en nuestra infancia o los complejos que tenemos por la ausencia de mamá o la ausencia de papá o situaciones en las que se anclan interpretaciones en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, frente a la comida, frente al tema de la abundancia, frente al tema del afecto, frente al tema de la exclusión. Y acá viene entonces también una comprensión frente a los temas sistémicos familiares. Y esto da apertura a la octava lección en donde vamos a comprender, luego de saber la estructura interna que define al ser humano y de cómo esto determina la vida nuestra, tanto en nuestra infancia, adolescencia y las elecciones que hacemos como adultos, vamos a comprender de qué manera, en términos del coaching y en términos de la terapia, vamos a hacer intervenciones o acompañar a personas frente a situaciones que vienen a consultar. Ejemplo, personas que vienen a consultar un tema frente a la obesidad. Un ejemplo para ilustrar este tema de la octava lección, como yo hago dietas, me cuido en lo que como, en la alimentación, incluso hago ejercicio, pierdo peso, pero de repente me descubro que recupero rápidamente el peso y no puedo pasar a unos pesos ideales para mi salud y también para mi autoestima. Cuando estos casos se abarcan, solo por ilustrar un tema frente a esta octava lección, automáticamente descubrimos que hay unos anclajes relacionados
en procesos de regresión o en procesos de introspección profunda, se descubre que hubo una interpretación frente al alimento en la infancia o que hubo una situación en la que papá hizo un comentario frente a la figura corpórea o la biología del niño o de la niña y ahí se ancló una asociación frente a la contextura y frente a la relación con el alimento. En esta lección se comprende cómo operan esos elementos del sistema familiar, los elementos de cómo dar apertura para trabajar esas situaciones y allí viene un elemento de comprensión propio de la neurociencia que es muy interesante y son los estados mentales que básicamente consiste en que nosotros estamos en unos estados en los que normalmente en este momento, por ejemplo, podemos estar todos en beta, que es como el estado de conciencia normal desde el cual nos relacionamos de manera cotidiana, pero cuando entramos en momentos de relajación profunda, por ejemplo, cuando estamos entrando a un estado de concebir el sueño profundo, entramos a estados alfa y a teta, incluso en estados gamma, cuando ya estamos en la etapa REM. En cada una de estas etapas de relajación y de situación corpórea, hay unos estados mentales que acompañan estos momentos. Y en cada uno de esos estados mentales ocurren situaciones respecto no solo de la estructura mental, sino respecto de la estructura psíquica. Es decir, de la forma como percibimos, producimos y cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. Entonces, en el marco de esta terapia se aprende cómo llevar al consultante a momentos de alfa, teta y gamma, de tal manera que se accede al momento o a la información inconsciente para comenzar a hacer los procesos de reprogramación y los procesos de deconstrucción pertinentes que se identifican en el primer momento de la terapia, que se hace con un elemento conversacional y que está relacionado en esta séptima lección. Y allí se pasa al noveno elemento o a la novena lección que tiene que ver, avanzamos la presentación, por favor, con el diseño interno. Entonces, comprender, y vuelvo al ejemplo del tema del alimento y el tema de un ejemplo de un consultante que viene con el tema de la obesidad, de que hay unos órdenes específicos y esto tiene que ver con la comprensión sistémica y con la comprensión de los órdenes familiares. Aquí hay un asunto en el que, por ejemplo, hay un orden que es el de la exclusión. Un caso específico para ilustrarlo de una niña que por situaciones económicas no había suficiente alimento, vivían en el espacio de la abuela y entonces la abuela era la que proveía sobre todo la comida para la familia, la abuela materna. La niña teniendo 8 años observa cómo su tío y cómo otra familia que vivía ahí adjuntas, que sí tenía recursos, llevaban mojicones y le daban a su prima, es decir, a la hija de su tío, un mojicón completo y para ella y para su hermana solo era la mitad, porque lo compartían entre familias. Y ella ancló en una conversación comiéndose solo la mitad del pan, pero deseando comerse un pan completo como su prima, una herida de exclusión. Se sintió excluida porque no tuvo la misma cantidad de alimento, que era el mojicón, respecto de su prima. Y allí se generó una conversación respecto de la alimentación, de la nutrición y un tema en cómo la alimentación se convierte en un elemento de exclusión. Aquí le estamos llamando al orden del amor, es decir, una herida de exclusión respecto del alimento. Y esto incidió tan determinantemente que generó una ansiedad en su adultez que la llevaba, después del almuerzo, sentir hambre y un impulso por comer postres y comer alimentos dulces, que le detonaban, por supuesto, una carga energética y por ende una obesidad que era incontrolable. Ansiedad y obesidad acompañados. Y aquí, detrás de esto, hay unas lealtades familiares y unas fidelidades inconscientes que si no se identifican, no va a ser suficiente para esta persona con hacer una dieta, sino que debe ir al elemento de su historia familiar para comenzar a hacer
de construcción y reinterpretación en donde ancló una situación que le detonó ya el tema de la obesidad en su adultez. Entonces aquí en esta lección comprendemos este diseño interno, cómo acceder a este diseño interno y cómo comenzar a deconstruirlo y a reestructurarlo. Y aquí empalmamos entonces la lección 10 que es la sanación sistémica y la reprogramación del ser. Cuando identificamos estos elementos propios del diseño interno, ¿qué es lo que se hace y cómo se deconstruye? No es suficiente con ver el elemento que se ancló en la infancia o en una vida pasada, cuando se hacen introspecciones y regresiones en las que las personas van a esos elementos. Si no crees en las vidas pasadas, lo que se abre son, decía Carl Jung, elementos interpretativos que usa la psique para tratar de ordenar las situaciones que el consultante lleva como motivo de consulta a la terapia. Y aquí pasa algo que es bien particular. Y es que cuando se abre, decía Carl Jung, todo lo que la psique de manera inconsciente envía al consciente es un mensaje de orden y de sanación. Si te detona una ansiedad, si te detona una adicción, si te detona un desorden psicótico, si te detona una tristeza profunda y que no logras resolver o verlo en tu inconsciente, hay que ir al inconsciente porque lo que te está diciendo tu psique es, mírame, ordénalo, reprográmalo, sánalo para que puedas estar en armonía y puedas ir al siguiente nivel de tu desarrollo o de tu evolución personal. Y aquí es donde la lección 10 cobra fuerza y sentido en el marco de nuestra formación. No es suficiente con verlo, sino que es necesario reprogramarlo. En el ejemplo que te digo, que ilustro de la niña frente al alimento, allí es necesario que en ese recuerdo al que se regresionó la persona consultante, observe el alimento y haga una reprogramación frente a esa situación. Ejemplo, comprender, y aquí viene la Way Knows, el despertar de una conciencia superior desde la cual yo reinterpreto los elementos de mi infancia que me generaron un complejo con la comida. Y lo ilustro de la siguiente manera: cómo la niña hace comprensión de que en ese momento la familia no tenía recursos suficientes para comprar alimentos suficientes y nutritivos, igual cantidad que la familia del tío. ¿Por qué? Porque había un tema económico. Es decir, la niña que no tenía esa información en ese momento interpretó eso respecto del alimento en ese momento de su infancia. Pero en la regresión viene el adulto y se regresiona al momento de la infancia con elementos interpretativos diferentes. Y si bien no podemos reconfigurar o manipular el recuerdo, porque el recuerdo está intacto, sí se puede transformar la huella emocional del mismo evento que se recuerda. Entonces lo que se hace es reprogramar desde un momento reinterpretativo la huella emocional. Entonces allí la niña reinterpreta, comprende la situación y hace una modificación reinterpretativa emocional y mentalmente que la lleva a otro lugar, es decir, a relacionarse de una manera diferente con el alimento y a vincular información nueva. Y aquí entonces es donde opera la metodología del yo soy de Saint Germain, de la Hermandad Blanca, donde operan los elementos de movimientos constelacionales para incluirse respecto de la alimentación en la comprensión que hace. Viene la reinterpretación desde la programación neurolingüística y el método Silva para decir en qué lugar yo me pongo respecto del alimento, pero también respecto de mi autoestima. Y allí anclar elementos diferentes para ir a un siguiente momento de su situación frente a este caso, la relación con la obesidad. Y aquí se hacen entonces, como lo dice esta lección, anclajes, prácticas somáticas y procesos de neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos dice, la neurociencia es la capacidad que tiene nuestra estructura neuronal para modificarse.
Hay algo que se llama el sistema de activación reticular. Son las barreras interpretativas que usa nuestra red neuronal para interpretar un elemento. Ejemplo, hay una creencia en la que yo digo, el dinero es difícil de conseguir. Y desde ahí, mi sistema de activación reticular me va a programar a mí para que en todos los eventos de mi vida yo solo vea la evidencia y experimente la evidencia de que el dinero es difícil de conseguir. Entonces, la escasez que yo tengo respecto de mi prosperidad y mi abundancia está anclada a un filtro de mi sistema de activación reticular. Pero aquí viene la magia de la neuroplasticidad. Si nosotros modificamos la estructura neural que tiene la relación de la interpretación que yo tengo, la creencia que tengo frente al dinero que me ancló mi familia, entonces la lealtad familiar a la pobreza puede estar, o a la escasez, puede estar anclada a una creencia familiar que ha estado de linaje en linaje, desde los bisabuelos, abuelos y viene saltando, pero me correspondió a mí verlo y modificarlo en mi estructura haciendo uso de la neuroplasticidad, que es puedo reaprender al transformar o reconfigurar o reinterpretar esta creencia que mi sistema de activación reticular o desde donde estaba operando. Si yo pongo otra creencia que es el dinero es fácil y fluye como una energía y me abro a esta energía desde otra postura, mi sistema de activación reticular tiene una información diferente y gracias a la neuroplasticidad me relaciono de una manera diferente con el dinero. Así opera esta metodología y cómo acompañándonos con la comprensión de la neurociencia vamos y activamos todos esos procesos desde las diferentes metodologías que Jenny ya socializó. Y aquí vamos entonces a la lección 11. En la lección 11 vamos a hacer las acciones generativas y el cierre. Cuando lo vemos, lo modificamos y anclamos en el inconsciente esta información diferente desde las diferentes metodologías, ya sea el tema del orden familiar, es decir, lo sistémico constelacional, el tema de la reprogramación de la creencia, es decir, método Silva, el método Yo Soy, programación neurolingüística y activamos todos esos procesos diferenciales y ordenadores en el inconsciente, es necesario anclar para que yo haga hábitos nuevos de manera consciente en mi día a día. Entonces aquí es donde la metodología despliega nuevas herramientas para que la persona a la cual acompañamos en el marco del coaching profesional integral y del método y de la terapia Away Knows de conciencia profunda, desplegamos herramientas para que la persona pueda hacer y adquirir y sostenerse en hábitos nuevos, por ejemplo, de una alimentación diferente, de hacer programación neurolingüística de manera diaria con ejercicios que los haces al despertar y al acostarte, de una manera en la que te conectas con el cuerpo, porque hay unas memorias que están ancladas allí, ya sea una relación con el alimento o ya sea una memoria traumática frente a un evento de accidente o de un abuso, es necesario que hagamos procesos que nos sostengan de manera corporal, de manera emocional y de manera psíquica mental, de manera cotidiana. Y entonces en esta lección 11 aprendemos cuáles son esas herramientas para que el consultante se sostenga en las nuevas afirmaciones y en los descubrimientos que hizo para que pueda dar el salto de manera sostenida frente a lo que viene para él. Y el punto, la lección número 12 tiene que ver con la comprensión de todo lo que se dispone y se moviliza acá. Los principios éticos y de confidencialidad, porque se abren informaciones. Nosotros en el marco de 4 años que hemos venido haciendo el testeo de toda esta información, personalmente pues además de ser profesional en ciencias sociales, tengo una maestría en educación
Por eso el tema de la pedagogía en esta formación, una maestría en territorio, conflicto y cultura, desde las ciencias sociales comprendiendo estos fenómenos ontológicos, estudioso del coaching, también soy constelador familiar e hipnoterapeuta. Entonces, desde esas comprensiones, claramente sabemos que se abre una cantidad de información que no solo está encriptada en el inconsciente personal del consultante, sino en la memoria del inconsciente colectivo de la familia. Y aquí es muy importante entonces que el terapeuta tenga claros los principios éticos y de confidencialidad, porque todo lo que se abre allí son temas en los que se puede abrir la sombra, se abre el ego, se abre el yo, y que son los elementos simbólicos con los que nosotros hacemos los procesos de ordenamiento, de sanación, o que llevamos a la persona a una conciencia diferente. El anclarse en la escucha, en la presencia, en la intuición, comprender logos de conciencia, marcadores y siembras psíquicas y herramientas complementarias. Todo esto hace parte de la construcción no solo de Carl Jung, sino que aquí abocamos la comprensión de diferentes maestros, como es Milton Erickson, el padre de la hipnoterapia clínica reparadora, ¿no? Esa hipnoterapia que es de show mediático, porque eso es falaz. Aquí vamos es a la hipnoterapia que se estructuró en el marco de la psicoterapia con Milton, que luego retomó Brian Weiss, que es como uno de los más reconocidos, y el maestro, ¿me recuerdas el nombre? El maestro, el Aurelio Mejía, que es el padre como de la hipnoterapia aquí en Colombia, y con el que nosotros nos hemos formado y que hemos venido aportando pues como a esta terapia, ligándole otros elementos. Luego viene la lección 12, que es el arte de la conciencia profunda. Ah, bueno, perdón, esta es la que acabo de mencionar. Digo, la lección 13, que es un complemento y que es un plus de esta formación y que tiene que ver con el coaching grupal. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? En la lección 13, que es el coaching grupal, no solo que tú te lleves las herramientas propias del coaching individual y que se despliegan en el acompañamiento con la terapia de conciencia profunda, que es un elemento que es sobre todo individual, también adquieres herramientas y competencias y habilidades para que tú puedas desplegar todos estos elementos en el marco del trabajo grupal. Es decir, comprender qué es el coaching grupal, cómo trabajar con grupos, la funcionalidad de estos procesos, diseñar un espacio grupal para que puedas hacer intervenciones en conversaciones que tengan, por ejemplo, grupos de trabajo o colectivos comunitarios o grupos de interés. Trabajar temas de presencia, escucha e intuición para acompañar esos espacios y desplegar metodologías como el modelo BAT, que es propio de estilos de aprendizaje grupales. En un grupo, como lo estamos exponiendo acá, no todos aprendemos de la misma manera, sino que todos aprendemos desde un canal activo, auditivo que es más fuerte, otros somos más visuales, otros aprendemos más desde lo textual o desde el movimiento, fortalecer temas de confianza personal y despliegue de cajas de herramientas que permiten la facilitación. En el marco de nuestro aprendizaje en torno del coaching y no solo del coaching, sino de la herramienta pedagógica, por ejemplo, en mi caso personal, de aproximadamente unos 23 años de experiencia educativa y pedagógica, hemos consolidado cajas de herramientas que nosotros entregamos al final, en donde hay diseños de talleres dependiendo de lo que tú quieras trabajar, apuntándole a lo que tú quieras intervenir con un grupo, si quieres trabajar comunicación. Entonces, una caja de herramientas que tiene un buen número de talleres relacionados con este tema, que quieres trabajar trabajo cooperativo, que quieres trabajar retos para que el grupo lleve a la acción o al logro de objetivos, a la consecución de resultados. Todo esto se entrega en el marco y finaliza con unos testeos que es también opcional. Si tú eliges el coaching grupal, entonces al final
te acompañamos para que tú cierres tu proceso con una simulación de un taller grupal que tú diseñas, que tú ejecutas, que tú acompañas directamente a un grupo convocado también desde tu fuerza y desde tus procesos con acompañamiento de nuestro espacio de formación, de tal manera que tú compruebes las competencias y las habilidades que adquieres en el marco de nuestra formación. Vamos con la siguiente. Básicamente, la mentoría para el despertar del alma tiene una duración de 5 meses. La certificación tiene una duración de 6 meses y nuestra metodología, por favor, regresas a la anterior, tiene la siguiente. Tiene una metodología que nosotros la hemos reconocido y la hemos plasmado de la siguiente manera. ¿Cómo tú haces procesos de autoconocimiento? Es fundamental conocernos a nosotros mismos y desde ese autoconocimiento, cómo adquirir herramientas para hacer procesos de autogestión y de autotransformación. Yo cómo me autoconozco, me autogestiono, me autotransformo para ir a momentos de expansión o de autorrealización, es decir, cómo me conecto con el propósito de mi vida o cómo fortalezco competencias y habilidades en el escenario para ponerlas y desplegarlas en el oficio o en la ocupación o en la profesión que yo estoy desempeñando en la actualidad. Entonces, toda nuestra metodología tiene elementos conceptuales, pero fundamentalmente tiene elementos que se ponen en la ontología propia y que se despliegan para ejecutarlas en el acompañamiento con otras personas. Vamos a la siguiente. Aquí entonces en la mentoría hay dos opciones, ¿no? Nosotros tenemos la opción para que tú tomes la mentoría de manera virtual o de manera virtual y presencial. Y aquí vienen dos congresos de conciencia profunda. La mentoría completa incluye estos dos congresos de conciencia profunda que son unos encuentros, cada uno de 3 días. Uno va a ser en Bogotá, otro va a ser tipo retiro. Nos vamos a un espacio verde en donde una finca, un espacio exclusivo para nosotros. Y en esos congresos de conciencia profunda, toda la información que se mueve, que se recoge, que se transita en la metodología virtual va y se hace profundidad a través de ejercicios que son 100% vivenciales y que te permiten ir, observar, reconfigurar, transformar y generar versiones diferentes de ti. Nosotros en nuestra experiencia de esta escuela, como lo mencionábamos, son metodologías que están testeadas y que tienen testimonios y que tienen no solo frente a la pedagogía, sino frente a la metodología de transformación, que dan cuenta de un antes y un después, después de transitar estos elementos de transformación. Hay 10 sesiones virtuales en vivo que le llamamos encuentros NOWS. Esos encuentros NOWS se despliegan y también aquí está el encuentro NOUS y está un seminario que se hace los sábados. Son 7 encuentros virtuales y uno adicional para los que no vayan al Congreso, en los que nos encontramos más o menos cada 15 o 20 días, los martes o miércoles en la noche, más o menos 3 horas en las que hacemos un encuentro a través de esta metodología de manera sincrónica, abordando elementos de comprensión y de trabajo personal. Y el del sábado son más o menos entre 5 y 6 horas. Son 2 encuentros durante la formación de la mentoría en donde aplicamos una metodología también para ir profundo, para trabajar con los equipos. Hay 3 talleres de alquimia. El taller de alquimia es una bitácora de una metodología que hemos desarrollado nosotros que se te entrega para que tú en el marco del proceso, con el acompañamiento de un coach mentor, que es un coach profesional que siempre va a estar atento a ti, vayas haciendo el proceso de introspección, el proceso de reprogramación, pero también que te sostiene acompañándote con amor, con atención y con quien tú tienes una interlocución diferente. Es decir, el coach mentor es diferente al coach master.
a los que ejecutan la formación o que son tus maestros, el coach mentor, que también va a tener unos espacios de formación, pero sobre todo es quien te sostiene, te acompaña por equipos pequeños. Cuentas con una plataforma educativa que le llamamos Nous, una plataforma educativa profesional en donde tienes elementos de lectura, podcast, tienes videos, lecturas complementarias, es decir, que aprendas desde las diferentes maneras que tú lo quieras hacer y en donde vas a tener retroalimentación también de los talleres de alquimia. Y van a haber unos talleres prácticos con retroalimentación individual, que son unas metodologías que se explican en el marco del desarrollo de esta mentoría. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y la certificación es la certificación completa, es decir, quien decida vivir la certificación para certificarse como coach profesional integral y terapeuta Away Knows de conciencia profunda debe transitar la mentoría más la certificación. Y aquí entonces la certificación son los dos congresos de la mentoría más dos congresos adicionales que se hacen en el marco de la certificación. Es decir, en total son cuatro durante los 11 meses, 14 sesiones virtuales de 3 horas, que son los encuentros NOUS que decía que son los martes o miércoles en la noche, 3 horas, las cuatro sesiones virtuales de 6 horas que son los sábados, que se distribuyen en un cronograma que queda equilibrado. Los 6 talleres de alquimia interior, que son los de trabajo y de revisión profunda, de transformación, que están acompañados por el coach mentor y por supuesto la plataforma educativa en donde tú tienes acceso a toda la información que se hace durante todo el proceso. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Y por supuesto, nosotros venimos acreditados por la ICCA, que es un ente internacional que acredita estos procesos de formación y que después es una asociación de diferentes organizaciones de coaching y de terapia que avalan de manera internacional este tipo de formación y que acreditan pues que el pensum nuestro y la metodología que estamos ejecutando está validada no solo por un equipo profesional, sino que está sostenido por una figura administrativa y una figura tipo centro que sostiene todo este proceso y que los va a seguir acompañando a ustedes. Entonces aquí le doy la palabra a Jenny para que les cuente frente al tema de la inversión y ahorita vamos a un espacio de preguntas si tienen dudas respecto del tema. Perfecto. Entonces, ¿se escucha bien? Sí. Quienes quieren vivir la mentoría para el despertar del alma, que es el proceso de trabajo interior, la inversión es de 11.200.000 y tenemos una oferta de lanzamiento muy especial para quienes toman acción antes del 30 de noviembre, les quedan 6 millones, 5 millones 990. O el próximo año en 6 millones 500. Pueden pagar el 30% antes de iniciar y el excedente lo pueden pagar a cuotas sin intereses. La certificación, la mentoría va de febrero a julio. La certificación va de febrero a diciembre y la inversión es de 25 millones de pesos. Es la única en el país que integra esta mirada tan profunda del ser humano. Nosotros venimos en un camino de muy juicioso de estudios de muchas miradas y les podemos asegurar que es la única que tiene una mirada tan profunda del ser humano. Tenemos un precio de lanzamiento para quienes separan su cupo antes del 30 de noviembre, les quedarían 13.500.000. Pueden separar el cupo ahorita en noviembre, ahí congelan el precio antes de iniciar. En febrero deben tener el 30% y el excedente lo pueden financiar en cuotas como les quede más fácil, también sin interés. Y quien toma acción el próximo año en 15.200.000 por toda la formación, la plataforma, el acompañamiento con coaches, mentores. Nosotros estamos avalados por el Consejo Internacional de Acreditación en Coaching, sin embargo, creemos que nuestro mayor aval y acreditación es el testimonio de las personas que pasan por nuestros programas. No sé si tal vez ya conocen a alguien, pero realmente quienes van a ser ustedes en diciembre del próximo año van a ser personas
ustedes mismos en una versión mucho más expandida de ustedes. A nivel externo, muchas cosas empiezan a pasar, muchos resultados, pero sobre todo eso es una consecuencia del trabajo interior, de reconectarme con muchas capacidades que están en mí, que están dormidas, de aprender a habitar de una manera más sabia este planeta. Y es como lo que nos da más alegría, ver lo que pasa en la vida de un ser humano, más allá de muchas cosas que uno puede decir, creemos que el mundo no se cambia con libros, con leyes, tal vez haya cosas muy, muy valiosas. Pero cuando no se trabajan todas estas dimensiones del ser humano, el cambio no es tan visible como lo que nosotros vemos en las personas que acompañamos. Si esta invitación resuena con ustedes, que esperamos que así sea, bienvenidos a ser parte de esta comunidad en donde estamos caminando, acompañándonos a cultivar esas cualidades más elevadas del alma. Tenemos una garantía de satisfacción si alguien lo vive, vive la primera lección y siente como que no es su lugar, le devolvemos el dinero. Tenemos una plena confianza en lo que hacemos, en lo que genera, pero también creemos que si alguien siente que no corresponde, está bien y está bien que busque como el camino. Entonces, si alguien siente esto, devolvemos el dinero luego de pasar la primera lección. El equipo es un equipo robusto, trabajamos en familia y estamos convencidos que el cambio que queremos ver en el mundo no pasa por lo que compartamos en redes sociales, por lo que decimos. El cambio que queremos ver en el mundo no pasa por una ley necesariamente. El gran reto y desafío es transformar nuestro metro cuadrado, que sean tus relaciones quienes hablen de eso en lo que tú crees, que hablen de quién eres. Por eso cultivamos vínculos en familia, trabajamos en familia, estamos como liderando el equipo, Leandro y yo, que ya lo conocieron. El equipo es mucho más robusto, como les decíamos, en el equipo hay un staff de coaches con mucha experiencia y también hay psicólogas y dos psicólogas, hay una psiquiatra con quien también hemos fundamentado en todo nuestro método. Es un equipo robusto que estaremos ahí pues a tu servicio para que sea una experiencia cuidada durante todo el proceso. Y bueno, si sienten que resuenan, bienvenidos. Vamos a abrir el espacio para aclarar cualquier duda, pregunta o inquietud. Muchas gracias por dedicarnos también este tiempo para escucharnos. Hay una pregunta en el chat. Una persona dice que no le quedan claros los costos, Jenny. Listo. Entonces, mira, quien quiere vivir la mentoría, la inversión en la mentoría es de 11 millones de pesos y tenemos un precio especial de lanzamiento que es 6 millones de pesos para quien reserva su cupo antes del 30 de noviembre o 6.500.000 para quien toma acción en el 2025. Ese es el precio de la mentoría para el despertar del alma. El precio de la certificación, que es el programa de todo el año, es de 25 millones. Tenemos un descuento súper especial que es quien reserva su cupo este año, antes del 30 de noviembre, le va a quedar en 13.500.000 todo el programa de todo el año. Puede reservar su cupo con 1 millón de pesos y antes de empezar en febrero debe haber completado el 30%, que son 4 millones más o menos. El resto, el excedente, lo puede financiar en cuotas, según como le quede más fácil. Entonces, eh, quien toma acción y separa su cupo este año, le quedan 13.500.000 toda la certificación. O si lo toman el próximo año, creo que es antes del 30 de enero, le quedan 15.200.000. En adelante ya es el precio full. Permíteme saber si te quedó claro. Gracias, gracias por la pregunta. Eso es. Eso es, y bueno, si alguien quiere registrarse, creo que podemos poner también ahí, Lalita, el link como de inscripción. Si tienes alguna duda sobre la metodología, sobre los temas, con mucho gusto también. O si alguien quisiera reservar como un espacio privado para hablar con alguno de los mentores o con nosotros, también lo podemos hacer.
¿Cómo ustedes envían el link al WhatsApp? Vamos a enviarlo por acá. Y también, sí, para registrarse, ¿cómo les parece el programa? Los programas en general. Sé que no se conocen como unos con otros y a veces como que da un poquito de pena hablar desde ahí. Sin embargo, si alguien quisiera abrir su micrófono, sería bonito poder escuchar, encender las cámaras. Hola, buenas Sí, noches. sí, buenas noches. Mm. Puedes iniciar con la mentoría, sí, y durante el proceso, si quieres continuar, Claro, lo mi puedes hacer. pregunta. Sí, lo puedes hacer y mantenemos el mismo valor. Por ejemplo, Ok, si tú tomas acción mañana, lo mantenemos importante el es valor. hacer ahorita la reserva para poder mantener el descuento. Sí, según la Yo fecha en puedo la que continuar haciendo la mentoría y si quiero continuar el resto del año, se pagaría el excedente. el excedente, sí, señor. Perfecto, listo. Muchas gracias. Y es con mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Carlos Andrés Ortiz. Carlos. Muchas gracias por tu pregunta y por estar acá. No, gracias a ustedes por el espacio, el tiempo y toda la información que fue muy clara también. ¿Cómo te pareció? Bien, de hecho, también ya me lo habían explicado, pues para mí es mucho más claro ahorita. Creo que ustedes abarcan todo. Es un programa muy bonito. Yo he visto también en otros sitios, pero no tienen la profundidad que ustedes lo manejan. Entonces, creería que con ustedes se puede llegar a ser un mejor ser humano. Ujú. Carlos, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Ay, creo que puedo cerrar la grabación. Sí, voy a separar la